Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda su amigo Yehuda Ben Israel aquí desde la ciudad de Guatemala, nuevamente compartiendo con ustedes una pregunta de nuestro amigo Yoná Toledo, allá del Estado de México. Él nos pregunta acerca de la Torah oral y Torah escrita. ¿Qué es eso? ¿Y cómo Efraín debe de manejar esta información? Bueno, Yoná, la Torah escrita dentro de la cultura hebrea se le conoce a la Torah que Moshe escribió. Estamos hablando de los primeros 5 libros. Culturalmente también se le llama Torah a toda la Tanaj, a todo el compendio que se conoce como Sagradas Escrituras. Torah, los escritos y los profetas. Esa es la Torah escrita, que escribieron los profetas del pueblo de Israel. La Torah oral se refiere a todas aquellas enseñanzas e interpretaciones que el pueblo ha tenido a lo largo de siglos de estudio, revelación y entendimiento que se ha ido acumulando de siglo en siglo, pasando de tradición a tradición, de generación en generación, de una manera oral. No se escribían los libros. Antes los rabinos, cuando estudiaban para ser maestros, habían libros, estaba la Torah, la Tanaj, pero mucha información era oral que ellos tenían que memorizar. El rabí fulano dijo esto, el rabí sultano dijo esto, mucha información que se manejaba de manera oral. Y a eso es lo que se le conoce como Torah oral. Dentro del judaísmo, y me refiero ya a la religión del judaísmo, la Torah oral, la tradición y la halajá ya son cosas distintas. Hay una Torah oral acerca de interpretaciones, y aparte son las halajá, y aparte pudiéramos decir cosas que son de tradición, comenzaron a tener un valor sumamente importante, inclusive por sobre la propia Torah. En el caso de hoy, que tenemos los tzitzit, por ejemplo, la Torah escrita de Moshe, en el libro de Bamidbar, capítulo 15, nos dice que los tzitzit tienen que tener un hilo azul. La tradición dice que no se puede poner el hilo azul porque el molusco de donde Moshe, o la tradición dice que se sacaba, el color azul no es accesible ahora, no se tiene, entonces no se pinta de azul. Entonces el judaísmo, por respetar la Torah oral o la tradición, se viola la Torah escrita. Y eso es donde nosotros no podemos caer como Efraín. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si no, estaríamos en el mismo problema del cristianismo, que sus interpretaciones del Nuevo Testamento están por sobre lo que la letra de la Tanaj y la Torah dice. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto, ya que la Torah oral es sumamente importante. Nosotros como Efraín, que estamos regresando a las raíces hebreas, que estamos regresando a la Torah, a la cultura hebrea, no podríamos hacerlo sin esa Torah oral. Es indispensable para nosotros. Sin embargo, hay 2 cosas bien importantes que tenemos que aceptar. Primero, es que la tradición oral a través del pueblo de Judá, que el pueblo de Judá es la vasija sobre la que reside toda esa sabiduría ancestral, se ha visto afectada, profanada por las culturas en donde el pueblo de Judá ha pasado el exilio y ha sido influenciada. Y entonces decir, como el judaísmo dice, que la Torah oral que hoy se tiene es la que recibió Moshe en el monte Sinai, eso no es aceptable. Ha tenido muchas alteraciones. Vemos los nombres del calendario hebreo, que son nombres de dioses babilonios. Eso es parte de, ahí vemos claramente la influencia que se tiene. Personalmente puedo concluido que también la creencia de la reencarnación es algo puramente nuevo, casi que del tiempo del Zohar, año 1200 para acá, de Moshe de León, que es lo que se tiene de base para hablar de la reencarnación dentro del judaísmo. No hay nada más antiguo.
Y así podemos ver nosotros que hay muchas cosas que no encajan. O sea, definitivamente si hay una Torá oral, es indispensable para nosotros, pero tenemos que reconocer, uno, que se ha habido adulterar y hay que discernir, y como hemos sido libres a través de la sangre de su majestad Yeshua, tenemos la capacidad de discernir qué es correcto, qué va contra la Torah y qué no, qué nos va a ayudar a entender y a guardar los mandamientos de la Torah y qué nos va a alejar. Para eso necesitamos maestros. Y segundo, tenemos que entender que eso es lo básico, entender que cuando su majestad Yeshua estuvo aquí con sus discípulos, él discutió mucho con el judaísmo de su época, y una de las cosas que él les recalcó es precisamente la idolatría que ese judaísmo del primer siglo tenía acerca de los rabinos y acerca de la tradición. La interpretación que el judaísmo del primer siglo le daba a la Torá, la manera en que observaba la Torá, atentaba contra el espíritu de la Torá. Y su majestad Yeshua se lo recalcó enfáticamente, de una manera que si nosotros lo hacemos hoy, igual sonaría grosero y nos tildarían, y hasta nos han tildado de antisemitas, pero simplemente estamos siguiendo la enseñanza de su majestad Yeshua. Y tenemos que recordar esos dos elementos, mi querido Yonah: que la tradición oral se ha habido adulterada y que no debemos de idolatrarla, no debe de estar ni a la altura ni mucho menos por sobre la Torah. Y su majestad Yeshua nos enseñó, como tercer punto, que no todo lo que se titula como judaísmo debe ser aceptado por los discípulos de su majestad Yeshua. Pretender que encajar las enseñanzas y la vida de su majestad Yeshua dentro del judaísmo de hoy en día es distorsionarlo todo, es realmente salirse de las enseñanzas de su majestad Yeshua. Es prácticamente lo mismo que hizo el cristianismo, sacando de su contexto a su majestad Yeshua y convirtiéndolo en un Mesías romano. Eso mismo estaríamos haciendo nosotros. Hay que mantener esa diferencia. Tenemos que ser fieles a aquel que derramó su sangre para liberarnos y darnos la capacidad de discernimiento, y que no pudiéramos caer de nuevo en una religión. Bendiciones, espero haber sido útil, Yonah. Un saludo para todos nuestros amigos de México y Colombia, y los invito nuevamente a que nos visiten en nuestra página www.comunidadbetor.org. También pueden buscarnos en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube, donde están grabadas nuestras transmisiones. Un fuerte abrazo, escríbanos, mándenos sus preguntas, y con mucho gusto podemos compartir lo que hemos aprendido para que sea de bendición en su camino de la Torah. Shalom.